Bueno, saludos a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de qué parte del mundo los estaremos escuchando. Volvemos a tener la presencia otra vez de nuestro querido Padre Inocencio. Creo que la mayoría de vosotros ya lo conocéis, pero para que lo sepáis, brevemente lo digo: sacerdote español, nacido en España, pero muchos años misionero en Venezuela, y ahora mismo nos hablará sobre el comentario del mensaje del día 25 de septiembre, dado por nuestra Madre, la Virgen María, a los videntes, y desde Medjugorje, mejor aún porque está hablando de tierra de María. Buen Padre Inocencio, muchas gracias y que el Espíritu Santo ilumine en esta charla de hoy. La palabra es Gracias, tuya. Gilberto. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a hacer una breve oración. Hoy día de los ángeles custodios, que es día 2 de octubre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios, nos has mandado tus ángeles para que nos iluminen, nos guíen y nos protejan. Todos los que estamos conectados ahora tenemos ese ángel custodio. Los que se conecten también luego en diferido también tienen su ángel de la guarda. Haz que los ángeles en este momento estén bien activos, protegiendo este programa, de los equipos que vamos a usar y las personas que vamos a realmente hacer instrumentos débiles y frágiles, pero queremos ser eficaces por la acción del Espíritu Santo. Por eso envíanos tu Espíritu también con la intercesión del Inmaculado Corazón de María, la Reina de la Paz. Que el Padre sea glorificado en este momento, en este programa. Todo así sea, para gloria suya que vive por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, pues un saludo, como siempre, cariñoso, fraternal, lleno de esperanza, porque acuérdense que aunque veamos mucho mal en el mundo, es más el trigo que la cizaña, y el Inmaculado Corazón de María, que ya triunfó en sí misma, va a triunfar también en nosotros, sus hijos. De tal manera que los creyentes siempre tenemos esperanza y optimismo, porque donde abunda el pecado, sobreabunda siempre la gracia. Tengo pues el honor hoy de poder comentar con ustedes el último mensaje que la Virgen Santísima ha dado al mundo el 25 de septiembre pasado. Lo voy a leer primero todo el mensaje y luego voy a ir comentando parte por parte del mismo. Le pido a la Gospa, a la Virgen Santa también, que se mueva entre nosotros para que el mensaje que ella quiere dar sea entendido, sea ungido y realmente de fruto. Dice así, abro comillas: queridos hijos, oren, testimonien y regocíjense conmigo, porque el Altísimo sigue enviándome para guiarlos por el camino de la santidad. Sean conscientes, hijitos, de que la vida es breve y que les espera la eternidad, para glorificar a Dios con todo su ser y con todos los santos. Hijitos, no se preocupen por las cosas terrenales, sino anhelen el cielo. El cielo será su meta y la alegría reinará en su corazón. Estoy con ustedes y los bendigo a todos con una bendición maternal. Ese es el mensaje, por cierto, muy hermoso, no es muy largo, pero tiene unos pensamientos o enseñanzas bien importantes. Como siempre, nuestra madre comienza diciendo queridos hijos. Lo va a repetir varias veces, hijitos, hijitos, de nuevo. Y queremos recordar que realmente la Virgen es nuestra madre. Jesús nos la dio como madre al pie de la cruz, poco antes de agonizar. Lo último que hizo Jesús en la vida terrenal, habiéndonos dado su enseñanza, su testimonio, sus signos, sus milagros,
incluso la Eucaristía, al final nos dio también a la Virgen como madre. En el discípulo amado estaba representado todo creyente, todo ser humano incluso, de tal manera que la Virgen aceptó, dio un sí, le había dicho un sí a Dios en el momento de la anunciación para ser madre del Hijo de Dios que se iba a encarnar, y ahora al pie de la cruz, ella que siempre dijo sí a Dios, vuelve a decir un sí a su Hijo. Entonces es madre de Dios para alcanzarlo todo y madre nuestra para otorgárnoslo todo. A veces dice, queridos hijos, hoy así dice en el inicio del mensaje, pero luego dice, hijitos, o sea, una expresión tierna, una expresión cariñosa, una expresión llena de ternura, hijitos, hijitos míos. Es una mamá realmente la Virgen que se dirige a nosotros y la debemos realmente considerar como es nuestra madre, santa, hermosa. Toda hermosa eres, María, más que tú, solo Dios, solo Dios. Y le damos gracias al Señor. Nos gloriamos en Dios por tener una madre santa. Eso es hermoso que Dios nos la ha regalado. Saben que ella tiene una relación muy especial con las tres divinas personas. O sea, nunca fue manchada por el pecado, ni el pecado original la preservó el Señor de ese pecado, por los mismos méritos del Hijo que iba a tener, y además ella nunca pecó, ni el pecado más pequeño venial. O sea que la única criatura que siempre agradó a Dios 100% en lo que lo puede agradar una criatura es la Santísima Virgen María. O sea, la relación de ella con las tres divinas personas es única, es exclusiva, es especialísima. Una intimidad con Dios de la Virgen María que nuestra misma mente no puede entender eso. Por eso el Señor la tiene en un puesto especialísimo. Y al final, la Santísima Trinidad, Dios uno y trino, la coronaría como reina y señora de todo lo creado. Esta Virgen Santísima nos da este mensaje y comienza diciendo luego, oren, testimonien y regocíjense conmigo. Vuelve a repetir la Virgen Santísima el mensaje que más ha dado en estos 40 años. Oren. Tenemos que estar conscientes de que la oración hecha con el corazón, la oración hecha con fe, con humildad, pidiendo cosas buenas y perseverante, alcanza todo. O sea, podemos decir que no hay nada más importante que hacer en la tierra, no es lo único que hay que hacer, pero no hay nada más importante que orar. Porque orar es estar en comunicación con Dios. Y no solo una comunicación verbal, sino una comunicación vital, existencial. Y por eso tenemos que vivir en oración, permanecer en oración. Para poder permanecer en oración, tenemos que tener momentos exclusivos, personales de oración. De ahí que la Virgen nos invita a la oración insustituible, personal. Y luego el grupo de oración más importante es el familiar. En esto no siempre estamos escuchando el mensaje de la Virgen. Hay muchas familias que no oran todavía. Uno se encuentra esposos que llevan años de casados y nunca han rezado juntos un Padre Nuestro y una Ave María. No exagero. Dicen, yo oro por mi cuenta y mi esposa ora por su cuenta o viceversa. Mi esposo ora por su cuenta brevemente, pero juntos no oran. Hay gente que sí, damos gloria a Dios por eso. Espero que ustedes que escuchan el mensaje sean de aquellos que han entendido que la Gospa
nos ha hecho un llamado importantísimo para que oremos en familia. Si se orara en familia, Dios reinaría en las familias. Y al reinar Dios, reina la paz, reina el gozo, reina la esperanza, reina la fuerza. Y eso desde niños hay que empezar a enseñar a los niños a dirigirse a Dios de acuerdo a su capacidad. Sabemos que no podemos obligar sobre todo a los jóvenes o adolescentes o a alguna persona, pero por lo menos darles ejemplos sin imponerles, pero invitarles también de acuerdo a la capacidad que tengan, a estar momentos de oración. La Virgen dice, oren, y luego, aparte de la oración litúrgica, ¿verdad? Especialmente la Santa Misa y otras oraciones, ¿verdad? La liturgia de las horas, etcétera. Pues tenemos la oración también en grupo espontánea. Dice que la Virgen dirigió a través de dos muchachas, ya son señoras aquí en Medjugorje, en aquel tiempo muy jóvenes, con locución interna. La locución es que escuchaban, sin ver a la Virgen, escuchaban su voz. Y la Virgen fue guiando el grupo de oración de jóvenes. Le pidió incluso que se comprometieran a estar 4 años en ese grupo de oración y que el que no estuviera capacitado, pues que no formara parte del grupo y que no tomaran grandes decisiones sin haber orado después de 4 años. Qué sabiduría la de la Virgen. Y muchos jóvenes lo hicieron. Y a la hora de tomar decisiones sobre el estado de vida, si uno se casa, si es religioso, si queda célibe, y luego qué va a estudiar, en qué va a trabajar, cuál es su vocación. Claro, cuando se hace todo bajo la oración, todo cambia, porque buscamos siempre la gloria de Dios y buscamos hacerlo de acuerdo a los planes de Dios, que nos da también la libertad siempre que evidentemente, escojamos las cosas que van de acuerdo a sus mandamientos. Oren, testimonien. Una de las cosas que nos falta a nosotros, los seres humanos, hablo en la generalidad o en la multitud del pueblo de Dios, es el testimonio. Nuestros hermanos esperados, todavía separados, dan testimonio. En general, les enseñan desde el inicio que aceptan a Jesús como Salvador, a que den testimonio, que antes estaban en la droga, dejaron la droga, que estaban en el alcohol y ahora son libres, que antes no conocían al Señor y ahora oran. Saben que no todos los creyentes dentro de la Iglesia Católica testimonian. Tenemos que ver que es distinto predicar la palabra que testimoniar. No todos estamos llamados a dar enseñanza, a evangelizar, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios. Pero todos, sin excepción, estamos llamados a ser testigos, testimonios. O sea, compartir con los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, dando ejemplo, en primer lugar, con nuestras buenas obras, con nuestra actitud, y en segundo lugar, compartiendo también de acuerdo a la posibilidad, a la capacidad, las palabras que el Señor nos coloque de cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Y le quiero dar, tomando esto de la Virgen, una pequeña enseñanza que completa un poquito lo que tiene que ser un creyente. Voy a hablar de 4 puntos. Vamos a imaginar una mesa, solo pedagógicamente, que tenga 4 patas. O sea, para que esa mesa se mantenga bien estable con esas 4 patas. Entonces vamos a ver un cristiano que quiere tener 4 bases, 4 cosas que hay que hacer para ser un buen creyente, un buen católico. ¿Cuáles son? Primero, la fe, creer. La persona que no cree en lo que Dios ha revelado no puede ser un buen cristiano. Todo comienza por la fe. Entonces, hay mucha gente que no cree en la Santísima Trinidad, no cree en Jesucristo, no cree en las verdades de fe reveladas por el Señor, no cree que Jesucristo esté presente en la Eucaristía. Mucha gente cree que da igual ser católico que ser musulmán o que ser de la nueva era o que ser qué sé yo de qué
entidad que creen que sea una divinidad, y no. La revelación que Dios ha hecho, que está expresada en el Antiguo Testamento en el pueblo judío, y luego está completada en el Nuevo Testamento, que tenemos luego la Sagrada Escritura en la Biblia, y la interpretación de la Sagrada Escritura y la vivencia que está en la tradición de la Iglesia. Entonces tenemos que purificar nuestra fe, porque si negamos las verdades de fe, no creemos en esas verdades de fe, nos quedamos fuera de la Iglesia. Vamos a poner un ejemplo. El que no cree en la resurrección de los muertos está fuera de la Iglesia. El que cree en la reencarnación está fuera de la Iglesia. El que no cree que exista el purgatorio, el infierno, el cielo, está fuera de la Iglesia. El que no cree que los ángeles, en el momento que estamos sacando esta enseñanza, es el día de los ángeles custodios, está fuera de la Iglesia porque es de fe. El que no cree que el demonio es un ser personal, está fuera de la fe. O sea, lo importante que es creer. Y luego creer no solo así intelectualmente lo que Dios ha revelado, sino una fe que es abandono en las manos de Dios, que es confianza. Y el Señor quiere incluso una fe más grande, quiere una fe que mueva montañas. Entonces, hay que pedirle al Señor que renueve nuestra fe. Incluso, yo creo que el mensaje más importante que la Virgen ha dado en Medjugorje es el de la fe, el volver a Dios, el poner a Dios en el primer lugar. Dicen muchos videntes que el mensaje más importante es la conversión, pero es que la conversión es hacia Dios. Miliana dice que el mensaje más importante es la Eucaristía, pero es la fe siempre en lo que el Señor ha revelado, ¿verdad? Segunda patica de esa mesa. La primera es la fe. La segunda es la práctica de la fe, la ética, la moral. Una persona que dice que cree, pero luego no practica lo que cree, no está realmente siendo un buen creyente. Entonces, yo no puedo decir, creo en el Señor, pero robo, soy corrupto, soy adúltero, tengo odio en el corazón. Tenemos que practicar los mandamientos de la ley de Dios. Incluso los 10 mandamientos que se resumen en 2, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, pero incluso el mandamiento nuevo que nos dio Jesús, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y ahí sería interesante que ahora nos analicemos un poquito. Yo estoy cumpliendo los 10 mandamientos de la ley del Señor. Y no fallar, no solo en lo mucho, sino en lo poco. No mentir, no criticar al prójimo, no murmurar, no admitir malos pensamientos, no juzgar al prójimo. O sea, hay una serie de cositas, de detalles que son importantes. El libro de Santiago dice: el que no peca con la lengua es justo, es santo. Entonces, la segunda patica es practicar la fe. La tercera es celebrar. Entonces, creer, practicar, celebrar. ¿Y cómo se celebra? Pues se celebra en la liturgia, en el culto que se le da a Dios. En los 7 sacramentos, algunos de los cuales se reciben una sola vez, como el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación. Otros se pueden recibir varias veces. El sacramento, por ejemplo, de la unción de los enfermos, el sacramento del orden sacerdotal se puede recibir 3 veces, como diaconado, presbiterado y luego el episcopado, que es el obispo, ¿verdad? El matrimonio se suele recibir una sola vez, pero si uno queda viudo, realmente puede volver a casarse, o sea, también. Y luego 2 sacramentos que la Virgen nos invita a repetirlos continuamente, que es el sacramento de la penitencia o confesión. La Gospa nos invita por lo menos una vez al mes. Y el de la Eucaristía, que siendo también santificar las fiestas el tercer mandamiento de la ley de Dios y luego el mandamiento de la Iglesia, nos manda, ¿verdad?, asistir, participar más que asistir a la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Ese es sumamente importante. Luego vendría la adoración al Santísimo. Entonces, la celebración es importantísima, porque no somos una isla. Una persona que cree que él puede encerrarse en sí mismo y él dirigirse a Dios él solo y que ya está, no. El Señor fundó
En el Antiguo Testamento un pueblo, el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento la iglesia. Y hemos sido bautizados, y ya la primera carta a los Corintios, para formar un solo cuerpo. De tal manera que en el bautismo no solo nos conecta con Dios, sino que somos iglesia. Y uno debe expresar su fe como iglesia, especialmente en los domingos y fiestas de guardar, sentirnos iglesia, sentirnos hermanos. Entonces, he dicho tres cosas para los que nos están inaugurando, empezando en este momento y inaugurando no, sino se están conectando en este momento. Un buen creyente es aquel que cree, practica y luego celebra. Cuarta patica de la mesa, cuarta base, la que más descuidamos quizá, que es testimoniar. Y el testimonio va en la santidad de vida, va en la alegría, va en el amor, en los frutos del Espíritu Santo, de los cuales los tres primeros son el amor, la paz y la alegría, el gozo. Una persona que no da testimonio, que también hay que hacerlo, como les decía al inicio, con el ejemplo, pero con la palabra, está fallo en algo. Mire, hay personas que nunca le han hablado a otros de Jesús. Entonces uno se pregunta, ¿quién es Jesús para esas personas? Si uno de nosotros es amante del fútbol y ve un partido importante entre dos equipos, ¿verdad? Que le llama la atención y hay unos cuantos goles o qué sé yo, o de pronto hay faltas y dudas si fue penalti o no fue. Luego se lo cuenta a otras personas, con sus amigos habla el gol que metió fulano, el árbitro o el referee que no hizo lo que debía. Habla de aquello que le impacta. Una persona que hace un viaje y qué sé yo, saca unas fotografías de lugares hermosos, comparte con los demás luego esas fotografías. O tristemente, una persona que observa un accidente en la carretera, donde ve este choque tremendo, de pronto heridos o algún muerto, va a contárselo también. Tú sabes lo que me pasó, mira, iba a tal lugar y vi esto. Porque nosotros compartimos las experiencias humanas que tenemos. Entonces, no es posible, o no debiera ser posible, que nosotros seamos solo católicos porque nos hicieron católicos y por tradición, pero que nunca hemos tenido la experiencia del amor de Dios. La Virgen nos invita a orar por los que no han experimentado el amor de Dios. Y si uno experimenta dentro de sí el amor del Señor, uno va a compartir con los demás esa experiencia. Si uno ve que Jesús está vivo y es poderoso, comparte eso con los demás. Hoy me escribía una señora desde Paraguay y estuve hace unas semanas y en una misa que estuve celebrando, pues me estaba comentando una señora que sufría de las rodillas de una manera tremenda. Y entonces me está diciendo que desde ese día se le quitó el dolor de la rodilla. O sea, me lo estaba testimoniando y yo se lo testimonio ahora a ustedes. Recibía también un mensaje de otra señora que va a venir a Medjugorje la próxima semana, que tenía su hijo con cáncer y hemos hecho una oración. Hemos pedido también a la Gospa y ha sido sanado. Desapareció el cáncer y ella lo está comentando. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. Y yo se lo estoy comentando ahora a ustedes. ¿Por qué? Porque soy testigo de que Jesús está vivo, de que es poderoso, de que debemos creer en Él. Tenemos que testimoniar. No debiera haber un día en nuestra vida sin que le comentemos algo, aunque sea una frasecita a una persona. Vamos a imaginar que vemos un enfermo y que está sufriendo. Le podemos decir una buena palabra. Mire, el Señor la ama. Ofrezca su sufrimiento unido al de Jesús, que es redentor. Acuérdese lo que dice la palabra del Señor. El Señor es mi fuerza y mi salvación. El Señor es mi pastor, nada me falta. O sea, podemos evangelizar usando hasta frases bíblicas porque le estamos animando a la gente a que crezca en la fe. Entonces la Virgen nos invita hoy a orar, a dar testimonio y a regocijarnos conmigo. No es la primera vez que dice esto. Ya hace un par de mensajes la Virgen decía,
Alégrense porque me pertenecen. Prácticamente esto es también parte de la celebración. Claro, hay una celebración en la liturgia, pero hay una celebración en la vida. Estar llenos de gozo. La Virgen es causa de nuestra alegría, es esperanza nuestra. Entonces, aunque pasemos por pruebas, por problemas, tenemos que estar con el gozo en el corazón de que la Virgen nos tiene a nosotros como hijos suyos, como propiedad suya, porque Jesús nos entregó al pie de la cruz a su cuidado y ella con el Espíritu Santo pues también nos llevan a Jesús. Sería interesante si ahora, mientras estamos dando esta conferencia, digamos, yo me regocijo con la Virgen María o le doy más importancia a mis problemas, a mis traumas, a mis pecados, a mis necesidades que a la Virgen María y que a su Hijo Jesucristo. No deben quitar nunca el gozo los problemas, porque se los entregamos al Señor. Y sabemos que en la voluntad permisiva de Dios, de los males saca bienes para nosotros. Por eso aún en medio de ese momento hay que alabar a Dios. San Juan Bosco, santo de la alegría, patrono de la juventud, cuando tenía más problemas, dicen, estaba más alegre. ¿Por qué? Porque depositaba más confianza en el Señor. Y cuando don Bosco estaba así, más sonriente, más alegre, algunos de sus alumnos decían, ¿qué problema tendrá hoy don Bosco que está más alegre que los demás? Qué distintos somos nosotros a veces, nos dejamos aplastar por los problemas. Repito, porque hacemos un ídolo de ellos y no colocamos al Señor en el primer lugar de nuestro corazón. Bien, la Virgen dice, regocíjense conmigo porque el Altísimo, o sea, Dios, sigue enviándome para guiarlos. O sea, la Virgen no viene en su nombre, viene siempre para cumplir una misión que Dios le da. Viene enviada por Dios. Esto es sumamente importante. Hay un plan de Dios, o sea, que Medjugorje es un plan divino. Después le voy a comentar algo que me inspiraba el Señor en estos días aquí, estando en Medjugorje en oración. ¿Y qué dice la Virgen? Que su venida aquí a Medjugorje, que son ya 40 años, debe llenarnos a nosotros de alegría, porque esa presencia suya y sus mensajes, que es tiempo de gracia, como dice la Gospa, también es una manera de guiarnos. Miren, las apariciones de la Virgen en Medjugorje, que nos enseñan, por cierto, el mismo mensaje de la Escritura, no dice nada nuevo, pero nos lo refrescan, nos lo recuerdan, nos lo ungen, nos lo ponen en un primer plano, ¿verdad? Nos están enseñando a nosotros qué hay que hacer para vencer el mal. O sea, la Virgen es tan concreta en sus mensajes, aunque repita muchas veces algunos de ellos, que si los cumplimos, vamos a estar felices, vamos a llegar al cielo, vamos a tener paz. O sea, es una pedagoga, es una madre llena de sabiduría, es trono de sabiduría. De ahí que su venida no es algo cualquiera, cualquier cosa. No es algo accidental, secundario, epidérmico, superficial. No, el Altísimo Dios la sigue enviando porque en el plan de Dios hace falta la guía de la Virgen María, como hace falta también la acción del Espíritu Santo. Y ella nos acaba de decir este 25 de septiembre, regocíjense conmigo porque el Altísimo sigue enviándome para guiarlos. Debemos no solo escuchar el mensaje de la Virgen una vez al mes, debiéramos tener un librito con los mensajes, también están en internet, e irlos profundizando, meditando, porque están muy densos, aunque son muy sencillos, tienen una profundidad muy grande que nos da realmente Dios a través de la Santísima Virgen María. Y dice que nos está guiando por el camino de la santidad. Miren,
Dice Jesús, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo? Y abro un paréntesis, que no lo vamos a ganar, si al final pierde su alma. Si yo le preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes quiere ir al cielo? Por supuesto, todos, y sin, a menos que haya alguien que no esté bien de la cabeza, van a decir, yo quiero ir al cielo. Es la felicidad eterna. Nos creó Dios para eso. O sea, no nos creó para estar siempre en el vientre materno. Solo 9 meses. No nos creó para estar siempre aquí en la tierra. Solo unos pocos años. Nos creó para el cielo. Hoy me preguntaba una señora, bueno, no, hoy no, ayer, bajando del monte Críseba, me decía, padre, ¿y los perros tienen alma? Le dije, no, los perros no tienen alma inmortal. Solo el ser humano tiene alma inmortal, que aunque muera, digamos, el cuerpo, el alma va a seguir por la eternidad. Se muere un perro, se muere un gato, se muere un pájaro, un animal, hasta ahí llegó su vida. Tiene una vida, como le digo, animal, pero no el alma inmortal. Por eso Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, queridos hermanos, en el plan de Dios un destino eterno. No solo para 1000 años, 1 millón de años, 3 millones de años, 1000 millones de años, por toda la eternidad. Y seríamos bien inconscientes si le damos más importancia a los 9 meses que estamos en el vientre materno que a toda la eternidad. Seríamos bien inconscientes, y a veces lo somos, si le damos más importancia a un momento de placer, a qué sé yo, a un éxito humano aquí abajo, y no tuviéramos presente la eternidad. Por eso la Virgen Santísima nos dice que quiere guiarnos por el camino de la santidad. Pero pasa algo. Yo no sé si es que nosotros, los sacerdotes, algunos de nosotros, no enseñamos a la gente la necesidad de ser santos. Porque no creamos, aunque es Dios el que lo crea, pero como instrumentos, la mentalidad, el deseo de la gente de querer ser santos. Si ustedes hicieran la prueba hoy, mañana, y le preguntaran a 10 personas, alguno de su familia, un vecino, alguien que está en el supermercado, alguien que consigue en la plaza, mira, ¿tú te has propuesto alguna vez ser santo? Me gustaría conocer las respuestas. Yo, santo, diría, ¿tú estás loco? No, eso no es para mí. Después es para una monjita, para un sacerdote o quién sé yo, para quién, pero santo yo. Y dice el Señor, sean santos como yo soy santo. Y la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Claro, la gente cree que ser santo es que lo coloquen a uno una imagen en una iglesia. No, la santidad es vivir esta vida de acuerdo a la ley de Dios. La santidad es cumplir los mandamientos de la ley de Dios. La santidad es hacer bien las cosas pequeñas que nos toca hacer. Es tratar de agradar a Dios en pensamientos, en palabras, en acciones. O sea, la santidad no es vivir una vida rara. No, es vivir aquí en la tierra con calidad, con excelencia, haciendo las cosas bien. La santidad es amar, dejarnos amar, amar a los demás, amar a Dios, amarnos a nosotros mismos, cumplir nuestro deber. Entonces, la santidad no es para unos pocos, es para todos. Pero hay personas que no han tomado conciencia nunca de que el Señor les llama a ser santos. Nos creó para ser santos el Señor, oigan. Tome esta conciencia. Si alguna vez pensó ser santo, renueve este propósito y pídale hoy a Dios y a la Gospa la gracia de anhelar ser santos, tener hambre y sed de ser santos, es tener también hambre y sed de Dios, de cumplir su santa voluntad. ¿Sabe qué es triste? Que una persona que ha sido creada por Dios para el cielo, para que camine en el camino de santidad, se esté revolcando en el pecado, se esté revolcando en la impureza,
esté lleno de odio, tenga la cabeza llena de cucarachas, tenga una morbosidad tremenda, vea la sexualidad como una especie de materialidad, como de un objeto, solo como una fuente vulgar de placer, y no vea el plan amoroso de Dios para transmitir la vida, para manifestar un amor matrimonial que se parezca a la Santísima Trinidad, y que viva una vida de orgía, una vida de prostitución, una vida de, qué sé yo, de pecado, o que tenga un odio en el corazón porque lleva meses o años sin perdonar a alguien que le hizo daño en su vida y está viviendo en pecado mortal. No hay desgracia mayor que esa, porque si le sorprende el pecado mortal, la muerte, como escogió aquí la muerte y el pecado, escogió el infierno, que existe, que es una realidad. La Virgen dijo una vez en Medjugorje que había venido a cambiar el mundo. También dijo otra vez que había venido porque Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos se salven. Y ven que muchas almas corren el riesgo de perderse en el infierno. Entonces la Virgen viene para que sus hijos, que le fueron dados al pie de la cruz, no se pierdan en el infierno, sino que se salven, que lleven al cielo. Y para eso hay que llevar una vida santa. Una vida santa no es una vida rara. Incluso uno puede disfrutar, debe disfrutar la vida, si Dios nos la dio, sin hacer ídolo de las cosas. ¿Okay? Disfrutar una comida, disfrutar un placer, disfrutar un paseo, disfrutar las cosas lindas, pero no hacer ídolo del placer, no ir a los placeres desordenados, no dejarnos llevar de un hedonismo, que sería darle un culto exactamente al placer, que luego nos lleve a ponerlo en el lugar de Dios y a vivir de una manera morbosa, desaforada, que realmente vivimos no para lo hermoso, para la santidad, para el amor, para Dios. Y vamos cayendo en un precipicio cada vez más porque nos va degenerando, ¿verdad? Nos va volviendo cada vez menos seres humanos. Y yo no diría ni siquiera parecidos a los animales porque tienen instintos que los rigen, sino a los demonios, al infierno. Entonces la Virgen dice que el Altísimo la sigue enviando para guiarnos por el camino de la santidad. Le pido a ella que interceda y al Señor hoy para que nos dé hambre, deseo y propósito de ser santos. En cualquier estado de vida, o sea, hay santos que son solteros, hay santas que son viudas, hay santos que son papas, hay santos que son obispos, hay santos que son sacerdotes, hay santas mujeres, hay santos jóvenes, hay santos mártires, hay santos también políticos, pocos, pero los hay. Santo Tomás Moro, por ejemplo, patrono, por cierto, de los que son los políticos que debieran ser santos, ¿no? O sea, que cualquier persona en el estado de vida, que no sea un narcotraficante, una prostituta o alguien que esté en una profesión que es totalmente pecaminosa y que no le agrada a Dios. Pero podemos ser santos en nuestro estado de vida. O sea, no hay que ser raros para ser santos. Bien, continúo con el mensaje de la Virgen. El mensaje es corto, pero miren cuánta cosa, enseñanza y profundidad podemos sacar de las palabras de la Gospa. Sean conscientes, hijitos, de que la vida es breve y que les espera la eternidad. Dice la Sagrada Escritura, para Dios, 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Como Dios es eterno, ha existido desde siempre y existirá para siempre, pues 1000 años es nada. Nosotros cuando una persona llega a 100 años, digo, uy, ¿cuántos años? 100 años, pues humanamente hablando hoy, pocas personas llegan a 100 años. Pero 100 años comparado con una eternidad es nada. Acuérdense, 1000 años para Dios es como un día. La Sagrada Escritura dice que nuestra vida aquí en la tierra, la vida son como un servicio militar, dice.
o como el rastro que deja una lancha, una barca en un lago o en el mar. Desaparece pronto. O como hierba que está verde en la mañana, la cortan y se seca en la tarde cuando se pone el sol. Nuestra vida sigue siendo breve, sigue siendo efímera, sigue siendo corta. Pero además, hay algunos para quien la vida es demasiado corta. Hay gente que muere a los 18 años. Hay gente que muere a los 4 años. Hay gente que muere al nacer. Hay gente que muere en el vientre materno. Sin embargo, cada persona que viene a este mundo tiene un propósito. Aunque durara un solo día, Dios tiene un propósito sobre eso. Y cada persona que viene a este mundo, sea como fuere su concepción, en un contexto de amor que así debiera ser en un matrimonio, pero a lo mejor viene fuera de un matrimonio o en una violación o en qué sé yo, siempre estuvo el amor de Dios. No siempre está el amor del papá y de la mamá, que debiera estar en la voluntad perfecta del Padre. Porque en el momento en que se une el espermatozoide y el óvulo, Dios crea el alma. Y nadie viene a este mundo sin que Dios lo ame. Y Dios nos ama desde toda la eternidad. Por eso, aunque el Padre, la Madre nos olviden, Dios no nos olvida. Entonces me puede faltar el amor de alguien, de un amigo, de un hermano, de la esposa, del esposo, del párroco, de qué sé yo. Pero el amor de Dios nunca nos falla. Y por eso podemos ser felices. La Virgen dice, si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Si experimentáramos el amor de la Virgen, lloraríamos de alegría. Si experimentáramos el amor de Dios, que lo vamos a experimentar un día en el cielo sin límites, vamos a ser inmensamente felices. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la vida es breve y que nos espera la eternidad. Entonces, si la vida es breve, tenemos que vivir esta brevedad de la existencia de una manera santa, agradando a Dios en perspectiva de la eternidad. Dios va a premiar hasta un vaso de agua que se dé a uno de sus discípulos por ser sus discípulos. Todo lo bueno que usted haga, el Señor lo va a premiar. Pero todo lo malo que nosotros hagamos va a ser castigado. Somos nosotros los que nos castigamos, evidentemente, cuando cometemos el pecado, hacemos el mal. Y Dios quiere realmente, nos tiene un premio grande en el cielo. Pero vivamos realmente con esa perspectiva de vida eterna. En estos días, pues nacía para el cielo un querido amigo, sacerdote, conocido por muchos de ustedes, personalmente y sobre todo por las redes. Me refiero al padre, un padre mexicano, padre Alfonso Romero, padre Poncho, dicho pues así en nuestros centros de paz de Iberoamérica, padre mexicano, vivía en Tampico, México. Estuve con él la última vez aquí en el mes de junio. Pues hemos tenido la gracia de trabajar juntos. Él era el asesor de los centros marianos Reina de la Paz de México y quien les habla, pues es el asesor de los centros marianos de Reina de la Paz de Iberoamérica. Y evidentemente hemos participado en muchísimos congresos y un hombre muy alegre, un hombre de un corazón maravilloso, un hombre que amaba a la Virgen de una manera impresionante. Le dio por segunda vez COVID, ¿verdad? Hace unas cuantas semanas. Él le faltaba un riñón, era un poquito obeso y también diabético. Y le dio por segunda vez el COVID. Ignoro si tenía o no vacuna, lo ignoro, debiera saberlo, pero a veces no todo uno lo pregunta a una persona, ¿verdad? Y se oró mucho en los centros de paz, y incluso gente que ayunó pidiendo la salud del padre Poncho. Algunos de ustedes que me están escuchando son testigos de esto. Y hace unas cuantas semanas, una hermana de un centro de paz, voy a decir el país, pero no voy a nombrar la hermana, una hermana de Honduras, me dijo, padre,
yo siento en mi corazón que el padre Poncho se nos va a ir para la eternidad. Yo me quedé pensando y me preocupé. Pero luego dije, bueno, hay que discernir si esto que sintió la hermana es de Dios o no es de Dios. Nosotros recibíamos un reporte diario de una hermana de sangre del padre Poncho, que una doctora o un doctor todos los días le decía cómo estaba el padre Poncho, cómo estaba su azúcar, cómo estaba su presión o tensión, decimos en Venezuela, cómo estaba la oxigenación. Y cuando veíamos que estaba bien, nos alegrábamos y pensábamos, yo hasta pensé, la hermana, que a lo mejor está escuchando esta conferencia, se equivocó. ¡Qué bien! El padre está mejorando. Padre Poncho falleció ahorita hace 2 días. Y yo les decía a los centros de paz, nosotros no entendimos el mensaje de la gospel. Le dije, miren, la Virgen nos preparó para esta partida del padre Poncho. En primer lugar, toda la oración que se hizo por él no se perdió. Dios la aplicó para su salvación eterna y también para la fortaleza de su familia, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero ¿por qué no nos dimos cuenta? Porque siempre pensamos, ¿verdad?, que él se iba a sanar y a curar, excepto esta persona, a lo mejor alguna otra no me lo dijo a mí, también puede haber recibido esa iluminación de parte de Dios. ¿Qué nos decía el Señor aquí? Hijitos, ¿verdad? Sean conscientes de que la vida es breve. Y cuando uno escucha este mensaje, ¿qué pasa? Pensamos en el futuro. Y decimos, bueno, es breve, pero yo tengo tantos años, 30, 40, 50, 70, todavía me faltan tantos. Y no pensamos, por ejemplo, en el padre Poncho. La vida es breve y les espera la eternidad. O sea, este mensaje que la Virgen dio, que hay que aplicárselo cada uno a la propia vida, hay que aplicarlo también a la vida de los seres humanos, familiares, y en este caso, al padre Poncho, ¿no recuerda eso? En Venezuela decimos que para morir, lo único que se necesita es estar vivos. Y es cierto. Se nos predicaba desde hace tanto tiempo cuando éramos niños. Uno no sabe cuándo va a morir, ni dónde va a morir, ni de qué manera va a morir. Cada vez vemos nosotros amigos, familiares, vecinos que están hoy bien y es un infarto. Fíjense, hablaba en estos días con María Pablo, la vidente aquí de Medjugorje, una de las videntes de Medjugorje, nos hablaba del padre Slavko. Padre Slavko se fue al cielo, nació para el cielo el 24 de noviembre del año 2000. Tenía 52 años en ese tiempo el padre Slavko. El papá del padre Slavko había fallecido de un infarto al corazón. Y los videntes incluso le dijeron al padre Slavko en alguna ocasión, padre Slavko, ¿por qué usted que trabaja tanto y se mueve tanto, no se hace un chequeo médico y ve cómo está su corazón? Y el padre se hizo un chequeo 2 meses antes, ¿verdad?, de que le diera el infarto. Y le dijeron, padre, está perfecto, su corazón, todo está muy bien. Y estaba bien en ese momento. Y a los 2 meses, como conocemos, en la cima del monte Krisevan, le dio un infarto al padre Slavko. Se entristecieron muchísimo los videntes. Me decía María que en ese momento era su director espiritual, era un hombre que hablaba 7 idiomas, tenía doctorado, era un psicólogo, era el que realmente usó la divina providencia de la Virgen para organizar los mensajes de la Virgen, y todo lo que hay hoy, o casi todo, en Medjugorje, fue exactamente por la sabiduría que se le dio al padre Slavko, evidentemente. Dice que cuando fallece el padre Slavko, se sintieron deprimidos, y eso que son videntes. Fue 24, víspera del día que la Virgen da el mensaje, el 25. Y estaban tristes y casi como enfadados con Dios. O sea, pero ¿cómo Dios va a permitir que se va a llevar al padre Slavko? Y al día siguiente
La Gospa da el mensaje a través de María al mundo y a los videntes también, y le dijo, el querido hermano Slavko está conmigo en el paraíso. Y dice que esa frase le quitó el enfado, le quitó la depresión, le quitó la tristeza y empezaron a experimentar un gozo inmenso en su corazón, porque dijeron, el Padre Slavko está en el cielo e intercede. Vean, si no hay una preparación sobre esto, qué difícil es cuando muere un ser querido nuestro, que obremos con esta esperanza. A nosotros no nos educan así, ni queremos ser educados. ¿A quién educan desde niño de que realmente no ha sido creado para acá, sino que un día va a ir al cielo y que hay que vivir para el cielo, tener la esperanza de la vida eterna? A mí me gusta expresar este pensamiento de esta manera. Digo, si Dios nos permitiera ver por un agujerito así, durante 30 segundos, a los seres queridos que han ido a la eternidad, felices en el cielo, les aseguro que se nos quitaría inmediatamente toda tristeza, toda angustia, toda depresión, todo luto, al verlos felices en el cielo. No se nos da esta oportunidad por vía ordinaria. Pero uno como sacerdote, cuando tiene que asistir a una persona piadosa, buena, digamos entre comillas, que ha vivido en santidad y que realmente murió también en santidad, aun cuando experimente el dolor de las personas que quedan aquí, porque somos humanos, sin embargo tiene una esperanza y una alegría grande en su corazón, porque dice, esta persona se fue al cielo, y por eso podemos cantar, resucitó, podemos cantar aleluya. Si nosotros viéramos, créanme que lo digo con mucho respeto, lo que voy a decir a continuación, la esperanza de la vida eterna, nos preocuparía más la salvación eterna nuestra y de nuestros seres queridos, pero si viéramos también los que han fallecido en la pandemia, la Virgen no dijo que el Padre había fallecido, sino que había nacido para la eternidad, una expresión muy linda de la Virgen. Si pensáramos que esos seres queridos dejaban la tierra y a veces en situaciones tristes porque familiares que no se pudieron despedir, no pudieron estar en el lecho de dolor por el problema de la pandemia y algunos, bueno, no pudieron hacerle ni siquiera el funeral, que fueron cremados o enterrados de una manera rápida. Pero si tuviéramos la esperanza de la vida eterna, aún en medio del dolor, se nos da el consuelo. Jesús lloró cuando murió Lázaro y era Dios, pero viendo morir a Marta, viendo llorar a Marta y María, dice San Juan que sollozó 3 veces, y eso que iba a resucitar a Lázaro. ¿Qué significa? Que el Señor da el cielo al que se va en gracia de Dios, quizá tenga que pasar primero por el purgatorio en algunos casos, y consuela luego a las personas que quedan aquí porque piensan en vista a la eternidad. Hermanos, la Gospa nos dice esto, hijitos, sean conscientes de que la vida aquí es breve y que les espera la eternidad. ¿Y para qué nos espera la eternidad? Para ser felices. Dice la Virgen, para glorificar a Dios con todo el ser y con todos los santos. Pero si nosotros aquí en la tierra ya glorificamos a Dios, lo alabamos no solo con los labios, con la oración, también con las buenas obras, continuaremos luego en el cielo lo que estamos haciendo aquí en la tierra, pero sin límites y ya viendo a Dios cara a cara como es. Por eso pasemos aquí en la tierra alabando a Dios, adorando a Dios, glorificando a Dios, viviendo para Él. Cuando nos llegue ese momento será solo un paso de aquí de la tierra a la eternidad en las manos de Dios, en las manos de la Gospa, ojalá con la intercesión de San José, patrono de la buena muerte. Y dice también la Virgen, hijitos, no se preocupen por las cosas terrenales, sino anhelen el cielo. Vamos a ver. La Virgen nos dice aquí, no se ocupen,
de las cosas terrenales, sino no se preocupen. Una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. Ocuparse es hacer lo que nos toca hacer aquí en la tierra. Tenemos que ocuparnos en lo que nos toca, cumplir nuestro deber. El que tiene vida y salud, trabajar, porque el que no quiere trabajar, que no coma, dice la palabra de Dios. Pero sin preocupación, sin angustia, sin nervio, sin ansiedad, sin insomnio, porque a veces nos preocupamos y preocuparse es querer antes de tiempo, preocuparnos por lo que va a suceder en el futuro, preocuparse antes de tiempo. Y no cada día tiene su peso, su carga, hay que saber vivir en el día que Dios nos da, porque el día de mañana no ha llegado, así que si tú te preocupas por el día de mañana, pues no lo puedes vivir hoy, lo tendrás que vivir mañana. Y si te preocupas por el de ayer, ya el de ayer pasó. O sea, el momento que tenemos en la mano no es ni el ayer, para estar pensando en ayer y recordando los traumas, no, ni en el futuro porque no ha llegado todavía. Es vivir el día a día que Dios nos da. Pero aquí lo que se nos dice, que es bíblico, que nuestro anhelo debe estar en los valores que no fenecen en el cielo, los valores de la eternidad, los valores espirituales. O sea, usemos las cosas de la tierra, disfrutemos las cosas de la tierra, pero sin hacer un ídolo de ellas, no vivir para ellas. Tienes dinero porque has trabajado, no lo has robado, no lo has conseguido por corrupción, etcétera. Disfrútalo, haz obras buenas con él, crea empleo, da el diezmo, comparte, ¿cómo no? No hay problema. Cuanto más des, más te va a dar Dios también. Pero no vivas para el dinero, no seas avaro. Tienes un placer, disfrútalo, compártelo, pero no quieras que el placer sea tu razón de vivir. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Que normalmente nos preocupamos muchísimo por las cosas de aquí abajo, por las cosas materiales, y no nos ocupamos de lo más importante. ¿Qué dice Jesús? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás les será dado por añadidura. O sea, yo tengo antes que nada que ocuparme de hacer la voluntad de Dios. Cuando yo me ocupo aquí en la tierra, tú te ocupas o nos ocupamos de hacer la voluntad de Dios con amor, de agradar a Dios, de darle gloria a Dios. Él se ocupa de nosotros. Se lo decía el Señor a un alma. Ocúpate de mis intereses y yo me ocuparé de los tuyos. ¿Qué pasa? Que nosotros poco creemos en la providencia. Pensamos que si yo no hago las cosas, Dios no va a darme. Dios no va a hacer lo que me toca hacer a mí. Pero Él va a hacer milagros si es preciso, cuando yo he hecho lo que me toque hacer a mí y hago su voluntad y confío en Él. Ahí vienen los milagros que el Señor da. Entonces, ocúpese. La Virgen, no me da tiempo ahora a leer lo que quería, dijo una vez en Medjugorje, en los primeros años, lean todos los días del capítulo 6 de San Mateo, los versículos que van del 25 al 35. Es este mismo mensaje que la Santísima Virgen da ahí. Y nos dice, miren los pájaros, no siembran, no cosechan, no tienen graneros, y el Padre los alimenta. ¿No valen ustedes más que los pájaros? Vean las flores del campo, en otra parte dice los lirios del campo, no tejen, no hilan, no tienen una boutique. ¿Y quién puede vestirse como un lirio del campo? Ni Salomón, ¿verdad? En su lujo. Y son una hierba. Si el Padre se ocupa de cuidar una hierba que hoy existe y mañana ya no, ¿cuánto más a ustedes, gente de poca fe? Entonces, no se preocupen por la comida. No dice no se ocupen, no se preocupen de la comida, no se preocupen del vestido, no anden angustiados por eso, ¿qué comeremos, qué vestiremos? Eso se lo va a dar la providencia. Claro, con el trabajo de ustedes, el esfuerzo, cuando puedan, si están enfermos, Dios vendrá también con su providencia. Pero ocupémonos, nos dice la Virgen María, a los valores del cielo. El cielo, continúo leyendo el mensaje, será su meta. Y las alegrías o la alegría reinará en su corazón. O sea que cuando una persona
no vive para sí misma, no vive para el dinero, no vive para el placer, no vive para el poder, vive para Dios, resulta que viene la alegría en su corazón. Una alegría que nadie le puede quitar. Qué bonito es esto. Que en el fondo la felicidad no es un momento vacío de placer. Y dice la Virgen, estoy con ustedes. Qué hermoso. No estamos solos. La Gospa está con nosotros. Jesús también nos prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, y les bendigo a todos con mi bendición maternal. Le voy a pedir a la Gospa que les bendiga. Estoy seguro que les va a bendecir. Pero yo también les voy a bendecir como sacerdote. Les recuerdo algo que una vez dijo María Santísima en una aparición. Yo bendigo sus objetos religiosos, pero ahora hágaselos bendecir por un sacerdote. Porque cuando los bendice un sacerdote, los bendice mi Hijo Jesucristo. Por eso, Virgen Santísima, en este primer sábado del mes de octubre, en que también honramos a tu corazón inmaculado, maternal y milagroso, bendice a todos estos hijos tuyos que están conectados en este momento a esta conferencia y los que estarán luego en diferido, aquellos que van a ser también testigos y van a hacer que esto sea viral para que otras personas puedan también recibir el mensaje. Y tú, Dios uno y trino altísimo que mandas a la Virgen, utilízame como instrumento de la Iglesia para bendecir también a todos estos oyentes, para que realmente vivamos la fe, creer, vivamos la práctica de la fe, la celebración de la fe, el testimonio con alegría de la fe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les prometo que en estos días, no lo hago solo, en estos días que estoy en Medjugorje, los voy a encomendar a cada uno de ustedes y sus intenciones a la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Gracias por haber acudido a su llamado y gracias también por haberse conectado a esta conferencia. Bueno, Padre Inocencio, el mensaje que nos ha dado y la explicación del mensaje de la Virgen, ¿no? Que ella nos dice por regocijar, ¿no? Con ella. Yo quiero decirle que seguramente no solo yo, pero todos los que estamos escuchando, nos estamos regocijando por el hecho de que nos haber enseñado tanto, ¿no? Nos ha transmitido tanta sabiduría. Repaso que muy importante lo que has comentado del hecho de ser creyente, la fe, practicarla, celebrarla y testimoniarla. Amén. Y que la Virgen María, nuestra Madre, nos conceda la capacidad, el coraje en el Espíritu Santo para que en nuestras vidas, todos nosotros, los que le escuchamos, podamos trillar el camino de la santidad y desearla de verdad, ¿no? Para nuestra propia felicidad. Padre, no sé si alguna otra, tal vez una pregunta. No, ya nos pasamos de tiempo. Nos De pasamos de verdad, tiempo. o sea, sí, creo que Vale. no podemos abusar de la gente quizá en otra ocasión, porque ya no, me pasé un poquito de tiempo y no. Se lo dejo en las manos de Dios así y evidentemente, pues Perfecto. así será. Gracias a ti, Gilberto. Obrigado, de verdad. Muchas gracias. Le esperamos entonces el próximo sábado. Si Dios ¿Vale? quiere. Y que tenga ¿Cómo una no? buena semana ahí en Un Medjugorje. abrazo. Muchas Gracias. gracias. Dios le bendiga. Chao, chao. A ti también. Hasta Chao, luego. chao.